Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos en su clase de historia romana. Como prometí la semana pasada, la clase de hoy será diferente, mucho más tranquila, más calmada, probablemente más curiosa, porque hoy no vamos a hablar de emperadores, ni conquistas, ni guerras, ni complot, ni asesinio, nada de eso. Nos concentramos en la vida cotidiana de los romanos, hoy en la parte de los romanos ricos, la gente que sí tenía dinero. Y no por nada, la clase se llama Una mañana en Roma, o sea, hablamos de las primeras horas de la ciudad, cómo empieza un día en Roma, ¿sí? Tengo también que decir que la fuente de esta clase no es la misma que yo uso normalmente para preparar la clase de historia. Todo lo que van a escuchar hoy salió de un libro que se llama Un día en la Roma antigua. Es un libro que fue escrito por Alberto Angela, un autor italiano. Se lo aconsejo. Realmente es un libro hermoso, ¿cómo se dice? Muy llevadero. Se termina rápidamente porque te da mucha curiosidad y él lo expone como si fuera una historia. Entonces, terminando la clase, también les digo el título bien, el título, el nombre y dónde comprarlo. Lo pueden encontrar en español, claramente. Y ojalá les guste, así pueden también aprender mucho más en ese libro, ¿sí? Entonces, empezamos hablando de Roma como ciudad ya imperial. ¿Por qué me tardé tanto en hablar de este tema? Porque estamos casi a la mitad del curso y solo ahora puedo hablar de cómo era la vida en Roma. Bueno, Roma tuvo un proceso largo de construcción, de expansión. Entonces, la Roma que estamos describiendo ahora es una Roma ya que tiene tamaño de capital. Es por su periodo la ciudad más grande del mundo y esto se debe al hecho que es el centro de todo el Mediterráneo. Esta época que estamos describiendo, el final de la dinastía Julio-Claudia y el inicio de la dinastía Flavia, que veremos en las siguientes 2 semanas, es el momento en que Roma realmente alcanza su máximo poder como ciudad. Luego mantiene este poder casi hasta el siglo V y de ahí empieza a bajar lentamente. Pero es una Roma que adquiere su potencia justo en este momento, en el momento que estábamos describiendo en la historia, ¿de acuerdo? Por eso es el momento perfecto por describirla. Ya llegamos a la Roma con la R mayúscula, que es la Roma que todos imaginan cuando piensan a Roma antigua, ¿de acuerdo? En la época de la que estamos hablando, la frontera del imperio ya corría por 10.000 kilómetros. No había ningún imperio en toda la tierra que podía incluir tantos ambientes diferentes. Hablo claramente de cuestión climática y también de flora y fauna. Roma alcanzaba en el punto más al norte Escocia, un territorio frío y con un clima completamente diferente de los desiertos de África, porque Egipto era ya parte de Roma y alcanzará también en su frontera más oriental con las conquistas del emperador Trajano, prácticamente la frontera con el mundo árabe, lo que luego se volverá mundo árabe. Este mar Mediterráneo se volvió un solo lago dentro del Imperio Romano, ¿no? Toda esta gente hablaba una sola lengua oficial, que era el latín. Esto no significa que la gente no sabía otros idiomas. Claramente cada región tenía su idioma, pero todos tuvieron que aprenderse el latín. ¿Por qué? Porque el ejército, porque la burocracia, porque el que te recoge los impuestos habla latín. Entonces, la latinización del mundo mediterráneo uniformó estas gentes que finalmente pudieron sentirse bajo un único mando, un único poder. Toda la gente utilizaba la misma moneda, que eran los sestercios, y todos respetaban la misma ley, que era la ley romana. ¿Cuántos eran los habitantes de este imperio? En su momento de más grande fuerza y esplendor, alcanzaba 50 millones de habitantes.
no es mucho. Sinceramente, Italia actual tiene un poquito más de habitantes de lo que era el imperio. Pero esto se debe al hecho que el mundo antiguo no era densamente poblado. O sea, la gente se concentraba en pocas ciudades. Luego era una enorme galaxia de pueblitos, aldeas y entre ellos grandísimos bosques, porque la época antigua ve una gran cantidad de bosques, de foresta, de pantanos. O sea, la naturaleza sigue muy fuerte. La humanidad está empezando a trabajar la tierra y a liberar y a construir, pero la naturaleza sigue estando presente y bien visible. ¿De acuerdo? Todos los centros principales estaban conectados con una red de caminos que podía alcanzar de 80 a 100.000 kilómetros. Pero donde terminaban las calles y los caminos, ahí regresaba la naturaleza salvaje, incluyendo animales. Animales como lobos, osos, jabalíes y en regiones orientales y del sur también había leones, cocodrilos, o sea, los animales salvajes que uno ve en los documentales era la vida cotidiana para un habitante del Imperio Romano. Realmente la naturaleza seguía muy fuerte, apenas tú te salías del lado urbanizado, ¿de acuerdo? Y esta es una red de caminos, pero lo pueden ver aún más impresionante en esta imagen. Realmente las calles que Roma construyó conectaba casi toda su territorio y esto se debió al inicio por transportar más rápidamente los ejércitos y esto claramente impulsó también el comercio, ¿no? A defensa de todo este gran territorio estaba un ejército hecho de 150.000 a 190.000 personas reunidas en 30 legiones. Pero a este grupo se asociaban los soldados auxiliares. ¿Qué son los auxiliares? Por el nombre que tienen, son los que ayudan al ejército regular. En realidad son casi el ejército espejo, porque son soldados hechos de gente que vivía en la provincia, gente que no tenía la ciudadanía. Esto significa que el ejército era compuesto por 190.000 personas de nacionalidad romana y otros 190.000 personas, pero considerados de provincia, gente que todavía no era ciudadano. Y era una parte importantísima, o sea, estos auxiliares tenían la misma preparación, el mismo tipo de guerras, entonces eran iguales, solo que los soldados romanos tenían más derechos de los auxiliares, ¿de acuerdo? Y todo esto estaba reunido bajo una ciudad, que era la ciudad de Roma. Roma tenía ya 1 millón de habitantes, 1,5 millones seguramente, aunque algunos historiadores hablan de 2 millones de habitantes. Era seguramente la más grande ciudad que la Tierra había conocido hasta ese momento. Y si es cierto que Roma alcanzó 2 millones de habitantes, significa que la Roma actual es prácticamente del mismo tamaño. Es impresionante, ¿no? Como una ciudad de la época antigua tiene su paralelo solo en la época actual, con la capital italiana, ¿no? A defender esta ciudad durante la noche estaba un cuerpo de policía que se llamaban vigiles. Los vigiles fueron instituidos al inicio como bomberos. Como ya saben, la ciudad sufría de incendios muchas veces, entonces necesitaban un cuerpo de bomberos que también tenían tareas de orden público, o sea, ellos eran una mezcla entre bombero y policía. Tenían una preparación de tipo militar, también por eso, ¿no? Y tenían el derecho de entrar en cualquier lugar de la ciudad. Ellos podían romper la puerta y entrar, porque se supone que tenían que cuidar que no naciera ni que se expandiera un incendio, ¿no? Y esto también los llevaba a capturar criminales, porque era un peligro común de la noche. Incendios, fuego y criminales, rateros. Tenían siempre con ellos una luz para poder moverse en la noche. Esto porque la ciudad era muy oscura y muy silenciosa. Estamos acostumbrados a vivir en la noche.
Cuando baja el sol, pues se sigue viviendo, ¿no? Si te necesitas, vas a la tienda, si no, manejas, vas a casa de alguien más, festejas, cenas. El mundo antiguo no era así. Cuando termina el día, termina todo y empieza el periodo peligroso. En Roma no había luces como nosotros llamamos de alumbramiento público, no había luz de la calle o de la plaza. Las únicas luces estaban en imágenes sagradas, entonces en lugares, por ejemplo, como templos, pero estos estaban en posiciones estratégicas, como en unos cruces. Entonces, esta luz pequeña que estaba en el templo te ayudaba más o menos a saber dónde estabas. ¿Ok? ¿Y quién poblaba Roma en la noche? Pues era gente peligrosa. Normalmente rateros, asesinos, violadores, porque sabían bien que si cumples algo en la noche, normalmente nadie te va a capturar ni vas a ser juzgado. Esto era el otro lado, o sea, todos se hacían criminales en la noche porque era muy difícil que se hiciera justicia. Era casi imposible capturar al culpable. Si alguien se encuentra muerto en la noche, pues ni modo. O sea, no hay manera de encontrar quién fue el asesino, ¿de acuerdo? El asesino. Pero además de esta gente pésima, de esta gentuza, también había gente más tranquila, por ejemplo, los borrachos, igual que en todo el mundo, ¿no? En la noche está poblada de gente tirada en el piso y también de vagos, gente que no tiene en casa. Cada 6 meses, esta población de la noche aumentaba increíblemente. ¿Por qué? Porque en Roma la renta se pagaba cada 6 meses. Entonces, tú pagabas, 6 meses después llegaba y te decía, oye, te voy a cobrar otra vez la renta, o resultaba que la renta aumentó, porque también en esa época había inflación y la capital siempre es el punto más caro de cualquier país. Si la familia no puede pagar otros 6 meses de renta, adivina qué pasa, pues los echan de la casa. Entonces toda la familia se queda en la calle y el día siguiente claramente tendrá que buscarse otra casa. Entonces, regularmente, cada 6 meses, las calles se llenaban de gente que eran echados de su casa porque ya no podía pagar la siguiente renta. ¿De acuerdo? Roma, como ciudad, tiene un perímetro de 22 kilómetros, es muy grande y tenía un montón de edificios públicos y monumentos. Aquí hice una lista para ver, para que se den cuenta del tamaño. Tenía 40 arcos triunfales, 12 foros, 28 bibliotecas, 12 basílicas, 11 terme, que son baños públicos, y casi 1000 baños públicos, pero no es del tamaño de la terma. ¿Ok? 100 templos, 3.500 estatuas de bronce de hombres ilustres, 160 estatuas de divinidades, 25 estatuas ecuestres y 15 obeliscos de Egipto. Siempre hablando del servicio público, tenían 46 burdeles, 11 acueductos y 1.352 fuentes. Luego, hablando de la diversión, tenían 2 circos para carreras de carro. El más grande, el Circo Máximo, tenía lugar para casi 500.000 de personas, 400.000 espectadores. 2 anfiteatros para gladiadores, el más grande es el Coliseo, se construirá en la dinastía Flavia, todavía no hablamos de él. 4 teatros, el más grande es el Teatro de Pompeyo. 2 grandes naumaquias, o sea, lagos donde se podían reproducir batallas navales, y un estadio para competiciones de atletismo, el estadio de Domiciano con 30.000 asientos. Realmente era una ciudad enorme también bajo los estándares modernos, ¿de acuerdo? De esta ciudad, casi un cuarto de la ciudad era de área verde, con parques, bosques sagrados, jardines públicos y jardines privados. Los colores que dominaban la ciudad eran 2. El primer color era el rojo, y eso se debía, bueno, rojo más o menos como rojo ladrillo, ¿de acuerdo? Y eso, color rojo, se debía a las tejas, a lo que cubría los edificios, ¿no? El techo. Y el blanco de las fachadas, el blanco de los monumentos y el hecho que se utilizaba muchísima piedra y muchísimo mármol. Y entre este rojo y blanco teníamos muchas manchas de color verde. Este verde se debe claramente a la vegetación, a los árboles
pero también a los techos de los edificios importantes como templos o edificios públicos en donde se usaba mucho el bronce. Sabrán bien que el bronce con el tiempo se oxida, entonces el bronce agarra el color verde. Por eso, si quieren imaginarse cómo era esta ciudad, principalmente era de color blanco, rojo y verde. ¿Ok? Ahora, imagínense que es la mañana y Roma empieza a despertarse. Roma era una ciudad muy húmeda. Esto porque esa ciudad estaba rodeada por bosques y el río Tíber que pasaba por la ciudad muchas veces se salía porque había demasiada lluvia, entonces el río Tíber invadía la ciudad. Imagínense que había tanta agua que el área que luego se utilizará para construir el Coliseo era un pantano. Y en el foro de Augusto, que en teoría es una zona central donde se demuestra el poder, había una colonia de cangrejos. Esto les da idea realmente de cuánta agua había en Roma para que los cangrejos estuvieran en Roma de manera natural, ¿no? Entonces, cuando empieza el día en Roma, siempre había neblina, porque es una ciudad húmeda. Entonces, la neblina en la mañana, y tienen que imaginarse nubes de mosquitos. Estos mosquitos siguen siendo un problema durante todo el año. Las primeras áreas que se ven cuando la neblina empieza a retirarse son las colinas más grandes. Y de las 7 colinas de Roma, una de las más altas es el Capitolio. El Capitolio, lo pueden ver aquí, es el símbolo del poder. Y en la segunda punta del Capitolio está el templo, que es el templo de Juno Moneda. Juno es la esposa de Júpiter, es como la madre de los dioses, es la reina, ¿de acuerdo? Y este templo de Juno Moneda tuvo también un desarrollo curioso porque dio origen a una palabra que todos seguimos usando. Porque cerca del templo de Juno Moneda estaba la fábrica de las monedas romanas, donde se producía el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, siendo que esta fábrica estaba cerca del templo, la llamaban ad monetam, que significa cerca de moneda, cerca del templo de moneda. Moneda es el adjetivo de la diosa, ¿ok? Entonces, cuando la gente empezó a decir que se encuentra cerca de moneda, empezó a asociar la palabra moneda con el concepto de dinero, al punto que al día de hoy, cuando uno habla de una moneda, está hablando de una pieza de metal que representa el dinero, ¿no? Y así se originó esa palabra. Cerca del Capitolio también estaba la Roca Tarpeya. La Roca Tarpeya es un barranco de donde se lanzaban los ciudadanos que eran culpables de haber traicionado a la patria. Otra colina importante, las de las más altas, era el Palatino. El Palatino era donde estaba la casa del emperador. De la palabra palatino nació la palabra palacio. O sea, es claro que en el Palatino existía el palacio, pero no es que la palabra palacio dio origen a la colina, es el exacto contrario. El edificio donde vive el emperador es el palacio en todo el mundo. ¿Por qué? La palabra palacio en español tiene el correspondiente en cada idioma europeo. Cualquier idioma ustedes hablan, tienen algo que se parece a palacio, ¿no? Y esto se debe a la colina donde vivía el emperador. A los pies de esa colina estaba una gruta donde la leyenda decía que la loba crió a Rómulo y Remo. Pero claramente esto es un mito, ¿no? Aún así, la arqueología confirma que ya en la época del hierro estaba habitada esta colina. Entonces, aunque el mito diga que ahí estaba la loba, a nivel práctico, sí el Palatino fue uno de los primeros puntos habitados de la ciudad de Roma, ¿ok? Ahora, esto fue solo para darles un cuadro general de cómo es la ciudad. Ahora vamos a la parte más curiosa, que es entrar directamente en la casa de los romanos. La élite romana, la gente que sí tenía dinero, vivía en una estructura llamada domus. La palabra domus nos tiene que hacer imaginar este tipo de estructura, ¿de acuerdo? La domus
son prácticamente unas mansiones que bajo el emperador Constantino se contaron y eran 1790. O sea, era un número grande. O sea, aunque sea de la élite, era mucha gente la que vivía en ese tipo de casa, ¿de acuerdo? Como pueden ver, la domus tiene una estructura bastante rara porque parece que está encerrada, ¿no? Parece una concha. Realmente es difícil verla porque parece casi de protección, ¿no? De hecho, desde la parte exterior parece una fortaleza y tiene pocas ventanas y las ventanas están en una parte bastante alta y tiene aperturas pequeñas y además tiene una pared de todo alrededor para separarla de la calle. ¿Por qué esto? Porque las domus fueron hechas según el modelo que era la granja del antiguo mundo latino. O sea, los primeros habitantes de Lacio, de la región latina, tenían las granjas que tenían esta estructura y los romanos siguieron copiando este modelo y lo adaptaron a una mansión. ¿De acuerdo? Cuando uno entra, aquí pueden ver cómo es la estructura. Una vez que lo ven desde adentro es algo hermoso, pero desde afuera nunca uno imaginaría cuánta riqueza y cuánta belleza está adentro. Y es lo que vamos a hacer ahora. Intentamos entrar adentro de la domus, ¿ok? Y empezamos justamente con el pasillo. Uno entra y la primera cosa que ve es un pasillo y en el piso está un mosaico, una escrita en donde está escrito Cave Canem, que significa cuídate del perro. Entonces, Cave Canem es una escrita que sigue funcionando al día de hoy. Mucha gente pone un letrero que dice cuidado con el perro, ¿no? O perro peligroso, o sea, hay un perro que te defiende. Esto parece algo chistoso y esta que están viendo es un mosaico que se encontró en Pompeya, pero no es para nada algo original. Muchas, muchas casas, muchos domus utilizan este tipo de decoración apenas entrando en la casa, ¿de acuerdo? Y al lado de la puerta de entrada tenemos un portero, un esclavo que tiene que checar quién entra y quién sale. Me parece bastante comprensible. En esa época no había gran tecnología y toda la defensa se usaba humana, o sea, eran esclavos de la casa. Termina el pasillo y entramos en un área de tipo rectangular que es un atrio. Este atrio está completamente cubierto de frescos. Lo que ustedes están viendo es un atrio que sobrevivió, pero tienen que imaginarlo con este tipo de frescos, ¿ok? Entonces, los romanos amaban las paredes pintadas. Todos los muros no podían estar blancos, tenían que estar muy coloreados, ¿ok? Pero pueden ver desde este atrio dónde entra la luz. Pueden ver que aquí se abrió una ventana, pero la luz entra desde la parte alta, ¿no? No hay ventanas, solo está esta parte central que hace caer la luz. Pero siendo que no son tontos, se imaginarán que cuando hay lluvia, no es solo la luz que entra, también entra el agua, ¿no? Este no era absolutamente un accidente. De hecho, se pueden ver, este cuadrado de luz termina perfectamente en una tina, la parte baja. Esta zona se llama impluvium, ¿ok? Cuando caía la lluvia, el agua se iba acumulando en el impluvium y luego pueden ver aquí tiene una apertura que permitía el agua de escaparse y caía en una cisterna en la parte baja. La cisterna era la reserva de agua de toda la casa, exactamente como hoy tenemos los tinacos. Ellos tenían las cisternas, pero eran bajas, la parte inferior, bajo tierra. Y tenían un pequeño pozo que permitía alcanzar el agua y así tener agua potable durante la semana, ¿de acuerdo? El impluvium no tiene solo un valor de utilidad, porque claramente tú reciclas agua de lluvia, ¿no? Para poder lavar, cocinar y también beberla tú, sino también tiene un valor estético, porque se ve un poquito aquí. Durante el día, ustedes tienen el reflejo del cielo adentro de la casa. Pueden ver las nubes, pueden ver el cielo. Es algo hermoso tener este espejo, considerando que en esa época no había televisión.
Entonces, poder mantener el cielo adentro de la casa era algo lindo, ¿de acuerdo? Ahora intentamos hablar de cómo era la decoración romana. Podríamos hacerlo todo más simple diciendo que los romanos decoraban en una manera exactamente contraria a la nuestra. Si entran en cualquier habitación, cualquier cuarto del mundo actual, pueden ver normalmente paredes de un mismo color, todos normalmente colores claros y todos colores bastante tristes, beige, crema, gris. Si tienen suerte, hay algo de color más azul para el baño, ¿no? Pero en general, pocos colores en las paredes y un chingo de muebles. Lo que demuestra la riqueza, el estatus social en el mundo actual es la calidad y el número de los muebles. Una casa decente tiene como mínimo 4 o 5 muebles por cada cuarto, ¿no? Es normal, es nuestra manera de vivir en una casa. Los romanos eran el exacto contrario, porque los romanos querían tener paredes muy coloreadas, tenían colores fuertes, como pueden ver este rojo. Este rojo se llama rojo pompeyano. No es para nada algo típico de Pompeya, simplemente es un rojo que se encontró en la ciudad de Pompeya y luego descubrieron que era rojo que usaban todos. Lo que se llama rojo pompeyano es en realidad rojo romano, era rojo que ellos amaban. ¿Ok? Entonces, además de este rojo, tenían azul, tenían amarillo, tenían todos colores que nosotros no usaríamos para la pared porque parecen demasiado fuertes. Y al contrario, tenían casi ningún mueble. Los muebles eran muy minimalistas, muy chiquitos, muy modestos y tenían algunos muebles que parecen modernos porque se podían doblar. La gran parte de los muebles romanos eran invisibles porque cuando no se usaban, se escondían, se guardaban y solo se sacaban cuando era necesario. Entonces, visitando una casa romana, tienen la idea que está vacía. No, no está vacía. Es como los romanos querían su casa, abierta, con mucho aire, mucha libertad y con un chingo de colores. A veces las paredes reproducían puertas, ventanas, pero estaban pintadas, no era una puerta real, ¿de acuerdo? Y esto le daba la ilusión, como pueden ver aquí, vieron que aquí está pintado, ¿no? Y esto les daba la ilusión de tener una casa más grande de lo que realmente era, ¿de acuerdo? El piso más bajo, la planta baja de la casa era llamado piso noble, era el territorio de los hombres y en general era reino del pater familias, del padre de la familia y de quien realmente tenía el poder en esa familia. Ahora pasamos en otra habitación porque cruzamos este atrio y entramos en el tablinum. El tablinum es un cuarto que se usa para trabajar. Es prácticamente como un estudio. Esta era la oficina del pater familias. En esta oficina tenemos una mesa, la pueden ver aquí, y había una silla donde se sentaba el pater familias y cuando era necesario recibir algunas personas que tenían que hablar con él, tenían juntas, querían pedirle algo, él sacaba unos taburetes para poder sentarlos enfrente de él, pero era muy clara la diferencia de poder. O sea, él tenía que demostrarse como rey de la casa y tú tenías que sentarte, pero darte cuenta que él era superior a ti, ¿de acuerdo? Esto era casi un trono. Por eso realmente el tablinum era un cuarto que se utilizaba solo para el trabajo. Hoy podríamos llamarla una oficina, la oficina del pater familias, ¿de acuerdo? Para separar el tablinum de los demás, había muchas veces cortinas, como pueden ver aquí. Las cortinas eran lo que separaba el lado público del lado privado. Cuando ustedes pasan del atrio al tablinum, entran en la situación de trabajo, pero si cruzan el tablinum y siguen, entran en un área que es prácticamente un jardín. Lo pueden ver aquí también, ¿no? Este es un tablinum con la mesa, la silla, y aquí atrás está un jardín. ¿Vieron? Esto que estamos viendo es el jardín que se llamaba peristilio. El peristilio es un jardín adentro de la casa, como si fuera un patio.
y estaba rodeado por estas columnas. Pero pueden ver que entre columna y columna tienen estos discos. Pueden verlos, ¿no? Estos discos eran discos de piedra y se movían con el viento. Se llamaban oscila porque prácticamente se columpiaban con el viento, ¿sí? Dice Margarita que también las casas mexicanas antiguas eran así. Sí, es un modelo que en realidad se copió, se imitó y al final cuando demostraron cómo era el Imperio Romano y cómo se vivía en el campo, eran soluciones también prácticas. Si vives en una zona con mucho calor, necesitas muchísima sombra, necesitas ambientes donde se pueda circular el aire. Entonces, son soluciones no solo culturalmente típicas de Roma, son soluciones útiles, ¿de acuerdo? Como les decía, esta columna que es rígida, fija y los oscila, daba un efecto óptico que era hermoso, porque cuando había viento te daba una idea que como si todo estuviera temblando, porque los oscila te daba la idea de movimiento, pero tu ojo veía que las columnas seguían derecha. Era un efecto óptico que ellos amaban, porque estos oscila se encontraron en varias domus. Existen muchísimas plantas y flores, algunos son de decoración, otras son plantas aromáticas, o sea que se utilizan también para la cocina, y otras son plantas medicinales. Las plantas están distribuidas en una manera muy precisa, no es algo casual, y la familia que tenía más dinero tenía un jardinero fijo que tenía que podar, cuidar a las plantas y podaba también la planta en forma de animal. Y en los jardines más grandes también había animales reales. Tenían normalmente pájaros, palomas y los que querían impresionar más sus invitados tenían pavos reales. No tienen que pensar a los pavos de aquí. O sea, pavo real es el bonito, ¿no? No el que sabe rico. Luego había también estatuas que podían ser como fuente y estas estatuas no usaban el agua de la cisterna, porque el agua que se usaba en las estatuas llegaba desde la tubería que conectaba la domus con el agua de la ciudad. Esto porque la gente que realmente tenía mucho dinero tenía la conexión con el agua de todos, el agua pública. Y esta era la demostración que tenía un nivel social muy alto. Los que tienen poco dinero tienen solo la cisterna y los que no tienen nada, no tienen realmente nada, tienen que ir al pozo público para sacarse agua. ¿De acuerdo? Un espacio, una sala que da hacia el jardín es el espacio donde los romanos iban a recibir sus huéspedes y donde organizaban las cenas públicas. Este espacio se reconoce en muchísimas películas porque aquí están los triclinios. Los triclinios son las camitas chiquitas donde los romanos se ponían a comer echados de un lado, prácticamente se apoyaban en un hombro y con la otra mano se alimentaban, ¿no? Normalmente en las películas se ve la gente que come así. Bueno, lo pueden ver aquí en este mosaico. La gente sí comía así apoyada sobre un codo, bebía y comía alcanzando el plato que estaba cerca de ellos, pero no tienen que pensar que los romanos comían siempre así. Absolutamente no. Lo que están viendo es una cena elegante, una cena importante en donde se invitaron personas que se necesita impresionar. Cuando los romanos comían normalmente, o sea, en un desayuno normalísimo o comiendo con tu esposa, no te ponías en el triclinio, absolutamente, porque era absurdo. Se comían las cosas como nosotros, tenían una mesa, una silla y así comían. No vayan a imaginarse este romano que se ponía el triclinio cada vez que tenía que tragar. No, era algo importante, ¿ok? Les pido que observen esta imagen porque pueden notar algo, puede ser que consideren molesto. ¿Vieron que tienen en el piso? Los romanos tenían la costumbre cuando comían de tirar la basura en el piso. Entonces, la piel de pollo, los huesos, la cáscara, toda la piel o la cáscara de una fruta, todo lo que se alcanzaba, sí, de basura, prácticamente se lanzaba en el piso.
Y como pueden ver, las mascotas estaban muy contentas. Entonces tú estabas comiendo con tus amigos, lanzabas como si fueras un naco cualquiera toda la basura en el piso, llegaban los animales, comían y todos contentos. Esto es porque en el mundo de Roma no tenían este tipo de tabú que tenemos nosotros. Para nosotros es un tabú que no se puede lanzar en el piso de la basura. Y es más, si tú tienes un invitado que te lanza un hueso en el piso, dices, este naco ya es la última vez que lo invito, ¿no? Los romanos no. Entonces, lo que para nosotros es muy descortés, muy incivil, para ellos no era un problema. Me pregunta Edith si todas las casas tenían triclinio. Sí, las casas, las domus, la casa de la gente que realmente tenía dinero necesitaba de un triclinio porque necesitaba recibir gente importante, pero solo ellos. O sea, los triclinios eran símbolo de poder y de riqueza, ¿de acuerdo? Ahora, hablamos de la comida, ¿no? Aquí vemos toda la gente que ya está comiendo. ¿De dónde llegó la comida? Claramente los romanos tenían una cocina, pero esta es una diferencia respecto al mundo actual, porque la cocina romana no tenía un lugar preciso en la casa, no tenía un lugar específico. Se encontraron cocinas en cualquier lugar de la casa, cerca de la entrada, cerca del jardín, bajo las escaleras, afuera de la casa, en un lugar separado. Prácticamente los romanos ponían la cocina donde había lugar. Y esto nos da otra información. Para ellos la cocina no era importante. Era un lugar extremadamente práctico. No necesitabas ni verse bonito, ni saber dónde estaba. De hecho, estaba escondido. La gente que era invitada no podía pasar por la cocina, se veía horrible, pero esto podrá pasar también en la época actual. A la gente le enseñas el comedor, no lo dejas entrar en la cocina donde están todas las ollas, ¿no? Entonces, esto demuestra cómo la cocina era el lugar reservado a los esclavos. Los romanos no cocinaban si ellos tenían dinero. En la cocina simplemente estaban las esclavas que cocinaban y en las paredes estaban colgados todas las herramientas. Pueden verse aquí ollas, sartenes, cucharones, todo lo que tenían de cobre o podría ser también de terracota, por ejemplo, las ollas, ¿no? Y tenían también una versión romana de un molcajete, un mortero, que servía para producir salsas y también para desmenuzar algunos productos, ¿no? Luego tenían también brochetas para poder hacer carne en brocheta. El, la parte donde se cocinaba era una simple, un espacio vacío donde se ponían las brasas. Arriba de estas brasas se ponían un trapié y arriba del trapié se ponía la olla y así lograban calentar. Cerca siempre de la parte donde se cocinaba estaba la madera, porque claramente esta madera tenía que alimentar el fuego, ¿no? Lo pueden ver aquí también. Aquí está un espacio para la madera, aquí está cocinando. También en esta imagen, la madera abajo y aquí está cocinando. Entonces es un espacio muy humilde en donde realmente trabajaba solo la servidumbre. Y para poder prender el fuego, ellos no tenían ni encendedoras ni cerillos, utilizaban este aparato que descubrí que se llama pedernal y una yesca, que es lo que servía para empezar el fuego. Para dar inicio al fuego, claramente se necesita algo muy inflamable. Como combustible usaban un hongo pequeño llamado hongo fomes que cuando está seco es muy fácil que se prenda. Entonces se creaban la chispa y esta chispa iba prendiendo el hongo y el hongo se utilizaba para prender la madera. Y eran bastante rápidos. O sea, se hicieron experimentos y resulta que en 3 segundos ya pueden iniciar el fuego. Claramente necesitas uno que sea hábil. Si me lo dejan a mí, yo me muero porque no puedo ni siquiera prenderlo para dar inicio a la chispa. ¿De acuerdo? ¿Cómo eran las casas romanas? Eran muy frías, porque por lo mismo que no entra mucha luz, cuando es otoño e invierno, tienen que pensar que es como estar en una casa de campo. En el invierno, para poder calentar la casa, se ponían braseres en cada cuarto importante y la luz entraba difícilmente, ¿no? Porque ya vimos que la apertura principal estaba en el techo y las ventanas eran pequeñas.
Entonces realmente tienen que imaginarse una casa de campo como actual, cuando tú entras en una casa de campo que estuvo vacía durante 6 meses, húmedo y frío, ¿no? Raramente se utilizaba el vidrio. Y esto porque el vidrio era muy caro y casi siempre se utilizaba como si fuera una barrera de talco o de mica, que eran minerales bastante transparentes, mientras que los pobres utilizaban la simple madera. Las ventanas de los pobres claramente no permitían la entrada de la luz. O sea, o quieres luz o cierras, entonces te permites de conservar la temperatura, pero no puedes tener las dos. En cada casa romana había esclavos, porque la sociedad romana es una sociedad que se basa sobre el trabajo de la esclavitud. Los esclavos también representan la familia del padrón, del dueño, exactamente como para los griegos. Tal vez se acuerdan, porque cuando los griegos hablaban de oikos, querían decir también sus esclavos, los esclavos familiares. Cada familia rica tenía entre 5 y 12 esclavos. Entonces, una familia que tenía 2 esclavos demostraba de ser la más rica de todas. ¿Ok? Y pueden pensar a dónde vivían, dónde dormían estos esclavos, porque deja tú que en la familia sean 4 personas, pero si tienes 8 esclavos, pues tienes que ponerlos en algún lado esta gente, ¿no? Los esclavos no tenían cuartos personales, no tenían recámaras y dormían donde podían. Cuando llegaba la noche, cada uno buscaba su lugar en el pasillo, en la cocina, bajo la escalera o algunos en unos cuartos como bodegas. El esclavo que era más preciado, que tenía más confianza, en donde realmente el dueño confiaba en él, dormía afuera de la puerta de la recámara del dueño, exactamente como un perro. Y esto es porque este esclavo, que es el que tiene más confianza, está cuidando con su cuerpo la vida del dueño. O sea, si una persona quiere asesinar al dueño, tiene que pasar literalmente encima del cuerpo del esclavo. Y se supone que esto se despierta, ¿no? Ahora, regresando a la parte de los muebles, los romanos tenían muebles que podrían parecer modernos. Por ejemplo, tenían mesas que se podían doblar, como ya les dije, ¿no? Porque cuando no la usaban, la guardaban y necesitaban ocupar poco espacio. Las sillas romanas no eran para nada cómodas, porque eran sillas de madera, pero no tenían la parte suave que nosotros siempre tenemos en una silla. Por eso los romanos tenían un chingo de cojines, porque tenían que cubrir con cojines todos los muebles que eran de madera para poderte sentar encima. Fueron los romanos que inventaron los armarios, pero no los usaban como nosotros. Lo que están viendo aquí a la izquierda es un armario romano, pero en el armario romano no se guardaba la ropa, porque ahí adentro se ponían los objetos más delicados y los más preciosos, como copas de vidrios, objetos para la higiene personal y básculas. Entonces pensaban, bueno, ¿a dónde va la ropa? Si no va en el armario, ¿no? La ropa iba en un objeto que se llama arca vestiaria, que es esta aquí a la derecha. Parece un cofre, ¿no? En la arca vestiaria se acumulaba toda la ropa y claramente para poder observarlo, tú no abrías el armario, tenías que levantar la tapa de este cofre y buscar ahí adentro. Este tipo de mueble, la arca vestiaria, tuvo una historia muy larga porque la gente en la Edad Media y también en el Renacimiento siguió utilizándola. Solo con la época moderna, después del 1600, 1700, la gente empezó a guardar la ropa en el armario. Y llegamos al mundo actual, ¿no? La ropa está en el armario, no está en unos cofres. Los romanos usaban muchas cortinas para proteger las habitaciones de la temperatura diferente, claramente guardarse del calor si es verano o del frío si es invierno, y también para guardarse de los insectos. Ya les dije que en Roma había un chingo de mosquitos, entonces si la cortina los mantiene afuera, te evitas un problema, ¿no? En una mansión de Éfeso se encontró algo sorprendente. En Éfeso, la ciudad de Éfeso fue destruida. Disculpe, Éfeso se encuentra actualmente en la que se llama Turquía.
pero esta ciudad fue destruida por un temblor y la suerte, entre comillas, fue que este temblor fue tan violento que prácticamente los edificios se cayeron en vertical. Entonces se encontraron exactamente cómo estaban los edificios porque los bloqueó como estaban y así es suficiente excavar para ver cada piso de la casa que tenía. Bueno, buscando en la parte del jardín, descubrieron que había muchos bastones, muchos palos, y estos palos parece que se necesitaban para mantener alta una carpa. Entonces, estos romanos que vivían en Éfeso, en la zona de jardín, tenían una carpa para estar en el jardín y al mismo tiempo estar al fresco, temperatura más placentera. Quien tenía plata no la guardaba, no las escondía. Y esta es otra diferencia respecto al mundo actual. Quien tiene algo de precioso, de plata o de oro, normalmente la esconde en una caja fuerte y no quiere que nadie la vea, ¿no? Los romanos no. Ellos la exponían en unas mesas para que todos pudieran admirarla. Y los que no tenían ni plata ni oro y tenían algunos metales más baratos como el bronce, ponían eso. Y si no, si tenía casi nada, ponían vidrio o cerámica. Todo lo que era rico lo ponía para que todos lo vieran. ¿Ok? Lo que es realmente, pero realmente precioso, lo ponían en una caja fuerte. Y aquí también es una diferencia. La caja fuerte moderna se esconde, y si no, pero la caja fuerte romana era pública. Se ponía en el centro del atrio y se fijaba al piso o a la pared para evitar que uno pueda llevársela a la noche, ¿no? Y al lado de esta caja fuerte estaba un esclavo, como si fuera un guardia del museo, que tenía que cuidar que nadie se acercara, o si uno se acerca, claramente que no se ponga a robar, ¿no? ¿Qué ponían adentro de esta caja fuerte? Ponían claramente joyas, oro, lo que no querían permitirse perder, pero también ponían documentos, por ejemplo, el documento de propiedad de un terreno o un testamento, y estos documentos estaban escritos sobre papiro o en tablas de madera. Ya en la época romana había el gusto por las antigüedades. Ellos coleccionaban antigüedades. Y podrá parecer, o sea, ¿cómo pueden los romanos coleccionar antigüedades si ellos mismos son los antiguos? Esta es una ilusión, porque siempre en cualquier periodo histórico tendrás una civilización anterior. Y los romanos también sabían distinguir lo que era antiguo y lo que no. Entonces, ¿qué coleccionaban los romanos? Copas, estatuas y manufactos de la civilización etrusca, griega y de Egipto. O sea que ellos también coleccionaban arte antigua, ¿de acuerdo? Esto que acabo de describir, pero es una domus completa. Normalmente la domus nunca es completa. Algunas veces pierde una parte o no utiliza el atrio o se utiliza solo en un piso, porque en Roma tiene una enorme falta de espacio. Roma es una ciudad en donde cada metro cuadrado es muy importante y muy caro. Entonces, los que no tienen tanto dinero no pueden permitirse todos los cuartos. Lo que están viendo en este momento se llama Casa de los Amantes, está en Pompeya y es una buena imagen de una domus en 2 pisos. Cuando una domus se encuentra en 2 pisos, normalmente el piso más alto se renta. Exactamente como hacen al día de hoy. Si tienes mucho espacio y quieres ganar algo, lo rentas a otra familia, ¿no? Ahora pasamos a una parte más íntima que es la recámara. ¿Cómo eran las recámaras romanas? Este es una reconstrucción y esta es una foto de lo que una recámara que sí se encontró. La recámara era muy simple como todos los cuartos. Y pueden ver que eran pocos muebles, ¿no? Una cama, una mesita o 2 mesitas y una mesa para poder escribir. La cama romana era muy alta y para poder subirse necesitaba un taburete para poder subirse a la cama. El colchón se apoyaba sobre a la estructura de la cama que estaba hecha normalmente de madera o cuero.
Aquí pueden ver la cama de madera, pero normalmente en la parte de medio era de cuero. Aún así, no era cómoda. No dormían como nosotros. Era mucho más incómodo dormir en época romana. Quien tenía dinero mejoraba la calidad del colchón. Por ejemplo, el que sí tenía mucho dinero tenía un colchón y cojines llenos de plumas. Si no, el colchón típico estaba lleno de paja o de lana. En Pompeya se encontró la recámara de un niño en donde el niño estaba durmiendo encima de un colchón lleno de hojas, hojas de árbol. Los historiadores no supieron por qué el colchón estaba lleno de hojas. Se supone una función mágica o una función médica. Tal vez el doctor les dijo que poniendo muchas hojas en el colchón podía ayudarla de alguna enfermedad. No sabemos, pero se trata de un caso único, un colchón lleno de hojas, ¿de acuerdo? Las familias ricas no dormían, la pareja no dormía junta. Pueden ver aquí, la cama es muy chiquita para tener dos personas, ¿no? Y esto es porque los ricos dormían esposo y esposa en dos cuartos separados. Los que dormían juntos eran los pobres como nosotros. Yo duermo con mi esposa y demuestro que soy muy pobre, ¿de acuerdo? Los romanos se despertaban temprano, apenas se levantaba el sol. Claramente esto depende de la temporada, ¿no? Porque cuando es verano, el sol se levanta más temprano, cuando es invierno, un poquito más tarde. ¿Cuál alarma usaban los romanos? Pues otra vez un esclavo, porque estos esclavos hacían todo. El esclavo tenía que despertar al dueño, al paterfamilias, y la primera cosa que hacía el hombre era pasar al lararium. ¿Qué es el lararium? Es un pequeño lugar sagrado que tiene cada casa romana. Es como si fuera un altar, ¿sí? Entonces, ahí se acercaba y podía hablar con el mundo del más allá. Lo que hacía era siempre pedir protección y así evitar tragedias. ¿Qué estaba en el lararium? Era bastante vario. Normalmente la palabra lararium llega de la palabra lari. Los lari son unos dioses menores que eran los que protegían el hogar. Entonces tú pregabas principalmente los lari, que eran estos espíritus que te ayudaban y te protegían en la casa. Pero también podías poner, por ejemplo, la imagen de tu abuelo. Si tú consideras que tu abuelo es muy poderoso, cuando se muere, sigue protegiendo tu familia. Y también puedes poner en el lararium imágenes del emperador, porque el emperador ya se estaba volviendo algo de sagrado. Entonces, realmente el arario es algo que tiene varias figuras y cuando empezará la época cristiana, algunos lararium tienen también imágenes de Cristo. Esto porque en una primera época el cristianismo no estaba completamente en conflicto con los demás dioses. ¿De acuerdo? Ahora, después de hacer esto, vamos a ver cómo se vestían, ¿no? Porque los romanos tenían unos calzones que se parecían a tanga y este tanga se llamaba subligar. Pero los romanos no iban a dormir encuerados o desnudos. No, porque normalmente iban a dormir prácticamente vestidos. Se quitaban la capa, que era la única cosa que distinguía el día de la noche, se quitaban la capa y se dormían con este tanga y una túnica. Y podrán pensar, bueno, pero si se pasaron todo el día afuera, están sucios, ¿no? Porque nunca hablamos de ducha, ni de regadera, ni de tina. Sí y no. O sea, los romanos no son sucios. ¿Por qué? Porque ellos todos los días se van a la terma, al baño público, y ahí se lavan pocas horas antes de irse a dormir. Pero su cuerpo es limpio, pero su ropa no. Entonces, cuerpo limpio, pero si te vas a dormir vestido y tu ropa está sucia, claramente algo de suciedad tienes, algo de polvo, ¿no? Lo que están viendo es la túnica y es prácticamente el ancestro
de la playera. De hecho, es como si fuera una playera, pero más larga porque alcanza hasta la rodilla. Y esta se puede cerrar con una cuerda alrededor, arriba de la cadera, ¿no? Esta túnica podía ser de lana o de lino. El color normalmente era beige y no tenían otros colores. El lino se exportaba desde Egipto. Imagínense, todo el lino que se utilizaba en el Imperio Romano llegaba de Egipto y esto demostraba el nivel de comercio que tenía a nivel internacional, se podría llamar, ¿no? El ciudadano pobre solo tenía la túnica y las sandalias. El rico también podía tener la toga. Todas las películas que hablan de Roma tienen gente con toga, ¿no? La toga es un hábito formal y sirve para las ocasiones importantes. Solo los ciudadanos romanos pueden tener toga. No pueden tenerlos los extranjeros, ni los esclavos, ni los libertos. Entonces, esta toga, otra vez, es para situaciones formales públicas. No tienen que pensar que el romano siempre camina con toga. No, la toga la usa cuando tiene que presentarse, por ejemplo, en el Senado, cuando tiene que ir a una fiesta, cuando tiene que ir al mercado, porque ahí tiene que demostrar su nivel, ¿no? Su nivel social. Pero estas togas también permitían distinguir un romano del otro, porque tenían un código. Entonces, dependiendo de cuáles colores y qué partes son pintadas, se puede distinguir el nivel de la persona que tienes enfrente. ¿Ok? Podrán pensar, pero ¿usaban pantalones o no? Los romanos sí usaban pantalones, pero eran romanos de provincia. Eran romanos que estaban a contacto con la parte bárbara, lo que estaba fuera del imperio. Los primeros a usar pantalones fueron los legionarios, los soldados, pero los pantalones de los soldados eran cortos. Y los que usaban pantalones largos eran los bárbaros, como ya les dije, los celtas, los germanos, los partas, todos los que estaban afuera del imperio. Aún así, los pantalones se volvieron siempre más de moda, al punto que a la parte final del imperio, hasta los romanos los usaban. Pero la toga es algo elegante y de la época más antigua, ¿de acuerdo? Ellos no usaban calcetines, entonces se ponían directamente los zapatos o las sandalias. Tenían diferentes tipos de zapatos. Ya hablamos de uno que eran las cáligue, ¿no? Aquí están las cáligue, era el zapato típico del soldado. Se reconoce porque en la parte baja tenía estas puntas de metal que permitían evitar de resbalarse en el lodo. Como ya les dije, no podían permitirse resbalar porque si no significaba morir en la batalla, ¿no? Pero en la ciudad la gente no vestía cáligue porque pues no eras un soldado. Entonces lo que más gustaba eran los calcei, los que pueden ver aquí. Los calcei son un tipo de mocasines. Estos eran tan cómodos que ellos cada vez que entraban en una casa tenían que ponérselo. También si era una casa ajena. Entonces, un romano te invita a su casa a cenar, tú te llevas tu par de zapatos. Llegas hasta la casa de tu amigo, te quitas la sandalia y te pones este mocasín. Y así puedes caminar en su casa. Entonces, imagínense que si tienen que ir a visitar a un amigo, llévense sus pantuflas, ¿ok? Era una manera también de respetar y de evitar que la suciedad de la calle entrara en la casa, ¿no? Pues eso tiene sentido. También el día de hoy algunos pueden poner sandalia o pantuflas cuando entran, ¿no? El material con que se hacían estos zapatos era cuero y también se usaba corcho, o sea, madera suave. Y las mujeres también se vestían de manera similar. La mujer típica utilizaba una túnica, pero era más larga porque la túnica del hombre llegaba hasta la rodilla, en cambio la de la mujer alcanzaba los pies. Y a diferencia del hombre, tenía dos cinturones. Tenía un cinturón a la altura de la cadera y otro cinturón en el tórax, bajo el pecho. Y esto servía claramente también para, ¿cómo se dice? Enseñar, mostrar la forma de la mujer, ¿no? La mujer que llevaba toga era una prostituta o era una mujer que fue condenada por adulterio.
O sea que la mujer no podría tener toga, pero la gran parte de la mujer buena, la buena mujer, la mujer que es respetada, ya utilizaba una pala. La pala es la que pueden ver aquí, es un chal rectangular muy grande que podía rodear al cuerpo de la mujer y podía ser de diferentes colores, eso sí. Este tipo de pala la pueden ver en cualquier película que se ve de Cristo, ¿se acuerdan? Muchas películas de Cristo tienen las mujeres que tienen exactamente esto para poder identificarse, ¿no? Como ya les dije, el color podía ser algo distintivo de la mujer también para poder llamar la atención, ¿no? La mujer siempre tiene que seducir, al menos hasta ahora, en la época antigua, moderna, actual, siempre la parte de la seducción fue en mano de la mujer, ¿no? Hablando de la ropa interior, se tiene que distinguir porque claramente ellas también necesitaban un tanga como los hombres, pero también necesitaban un brasier, ¿no? Por la parte superior. Entonces ellos creaban este strophium. Strophium era una manera de amarrarse el pecho y esto permitía comodidad y se llamaba también mamilar. Pero el mosaico que están viendo aquí es uno de los mosaicos más importantes e impresionantes de la historia romana y se encuentra en la villa romana de Casal, en Sicilia, y nos muestra cómo las mujeres romanas ya usaban el bikini, porque cuando hacían ejercicio, cuando tenían que ir al baño público, necesitaban algo más cómodo. Las mujeres que eran más ricas también compraban la que era la carísima seda. La seda llegaba desde China. Varios emperadores intentaron parar este comercio o reducir este comercio. ¿Por qué? Porque la seda para alcanzar el imperio romano tenía que pasar por el territorio de los partas, que eran sus peores enemigos, ¿no? Entonces, cada vez que llegaba seda desde China, gran parte del dinero de los impuestos del transporte le llega a las cajas de los partas. Nunca lo lograron. ¿Por qué? Porque los romanos y sobre todo las romanas amaban la seda. Entonces, no importa que tenía que alimentar la caja del enemigo, ellas quieren seda, ¿de acuerdo? Ahora empezamos a ver la persona que se despertó. Uno se despierta, va al arario, ya rezó sus dioses y empieza su día. La primera cosa que hace después de haber rezado en el arario es refrescarse la cara. Tiene nada más un pequeño contenedor con el agua para poder despertarse bien. Luego empieza la fase de rasurarse. La gente más rica tiene un esclavo barbero, o sea, un esclavo que está ahí simplemente para cortarte barba y pelo. Ellos no tenían cremas, nada para suavizar la piel, entonces cada vez que rasuraban era una operación dolorosa y usaban un cuchillo que tenía una forma de media luna claramente para acompañar la forma de la mejilla, ¿no? Pero era bastante típico que alguien saliera herido. Luego también arrancaban el pelo extra de las cejas y de la nuca, la parte de atrás del cuello. También usaban la cera de abeja para poder quitar el pelo, exactamente como se hace el día de hoy, ¿no? Cuando el pelo del hombre empezaba a volverse blanco, ellos podían también teñir el pelo. Y cuando el caso realmente era desesperado porque la gente ya empezaba a perder mucho pelo, alcanzaban la solución extrema que era pintarse el cráneo de color negro para simular que tenían pelo. ¿De acuerdo? Además de esto, existían también pelucas, o sea, ellos sí podían usar peluca, pero eran muy, muy, muy caras. La mujer, en cambio, utilizaba dos esclavas. Una esclava tenía que sostener el espejo y otra esclava estaba preocupándose de maquillar y preparar a la dama. Esta mujer utilizaba unos bastoncitos de carbón para las cejas y también podría crear un efecto diferente de color para los ojos.
Y luego utilizaba ingredientes bastante curiosos para sus maquillajes. Por ejemplo, utilizaba el negro de sepia, claramente es el color que llega de ese animal del mar, ¿no? Dátiles rostizados que te creaban un color oscuro y también hormigas. Cuando las hormigas se quemaban, te daban un color similar al carbón, similar al carbón. Para los labios usaban casi siempre el color rojo y para dar a este color usaban el mineral minio o cinabrio, pero ellos no lo sabían, eran tóxicos. Entonces no se sabe cuánta gente arruinó su salud para pintarse los labios, ¿no? A veces también daban color a las plantas de las manos y de los pies de color rojo y también a las puntas de los pezones con polvo de oro. Claramente estos eran eventos importantes, no es que una se cubre de los pezones de oro a diario, no, no tiene sentido. Ya en época romana también se usaban los lunares falsos, o sea, también los romanos tenían este fetiche por los lunares y algunas mujeres lo ponían en una posición precisa de la cara, también para lanzar algún mensaje, ¿de acuerdo? Después del maquillaje, la mujer tenía que elegir cuál eh, peluca llevar ese día. Las pelucas romanas eran hechas de pelo real, o sea, era pelo de una mujer. Los pelos claramente eran de los colores naturales, güero, negro o rojo, castaño o rojo, o sea, no hay tantas fantasías. Y el tamaño del Imperio Romano también permitía ya tener todos los colores, porque en el norte la gente es más güera, entonces una mujer de Alemania puede dar una peluca güera, ¿no? En el sur hay mujeres más morenas, entonces tienen la peluca de color negro, ¿no? Y podrán pensar, ¿cómo es posible que la gente sepa lo que es de moda y lo que no? ¿No? Porque al final, ¿cómo pueden saber si el color de tal labio está bien rojo o si es mejor un color más oscuro, si es mejor la peluca güera o no? La moda se lanzaba desde la familia imperial. O sea, los que pertenecen a la familia imperial decían lo que era de moda y lo que no. Pero en esa época no había televisión, ¿no? O sea, ¿cómo puedes saber si tal esposa del emperador está usando algún tipo de corte o algún tipo de peinado? No tenían televisión, eso es cierto, pero sí había estatuas. Entonces, cuando la familia imperial se instalaba, estatuas de esta familia se construían, se hacían en todo el imperio y así todos reconocían cómo era el emperador, su esposa, sus hijos. Y te daba también una idea de la moda. O sea, si la emperatriz, si la esposa del emperador está llevando algún tipo de peluca o algún tipo de joyas, las mujeres de todo el imperio saben que eso es el modelo que tienen que imitar. ¿Había otras pelucas? Sí, había color más de fantasía. Por ejemplo, había pelucas de color verde, de color azul, pero las que llevan este tipo de color eran prostitutas. Entonces, la peluca de la mujer decente, de la mujer respetada, siempre tenía color natural. Ahora, el hombre y la mujer ya están peinados, listos, ya vestidos y están listos para desayunar. ¿Cómo desayunaban los romanos? Tristemente no tenían café, porque el café llegó desde la península arábica cuando entró en contacto con el África. Actualmente se piensa que el café nació como planta en África y llegó en la época del medioevo, de la Edad Media, al Mediterráneo. Entonces los romanos absolutamente no conocían el café, menos el chocolate, porque el chocolate llegaba de este continente, ¿no? Entonces, ¿qué comían? Pues eran un desayuno más a la americana, comían algo más salado. Este desayuno se llamaba ientaculum. En el ientaculum, claramente la parte principal era el pan, porque el trigo es la base de la alimentación romana, los cereales en general. Entonces, este pan, luego tenían un tazón de leche, podían tener también miel
Y había fruta, pescado, carne, en general, comían lo que quedaba de la cena del día anterior. O sea que los romanos usaban el recalentado. El desayuno romano era el recalentado de la cena. ¿De acuerdo? Comían bastante en el desayuno porque comían temprano. Ya dijimos que se despiertan cuando empieza el día, cuando se levanta el sol, ¿no? Porque tienen que aguantar toda una mañana de trabajo. Cuando llega el horario de la comida, ellos comerán menos. Entonces tienen desayuno fuerte, comida ligera y cena fuerte. Tienen también problemas que nosotros consideraríamos modernos. Por ejemplo, el aliento. Los romanos eran un pueblo que necesitaban muchas veces hablar. Ellos pasaban toda la vida hablando por gusto y también por política, por trabajo. Y más tienes un nivel de social alto y más tienes que hablar porque tienes que hacer discurso público, tienes que contratar, tienes que recibir. Aún así, cada vez que hablas es un riesgo, no puedes hablarle con tu aliento que sabe a ajo, no es una gran experiencia. Entonces, ellos tenían unos caramelos, exactamente como nosotros, que podían limpiar el aliento. Y claramente eran especias y sabores que eran más aceptables, como menta, canela, ¿de acuerdo? Y para limpiarse los dientes tenían otra cosa. Esto es, hay que decirlo, o sea, la cuestión del aliento y de la limpieza son dos cosas separadas. Nosotros hoy podemos lavarnos los dientes y al mismo tiempo nos reparamos del aliento, ¿no? Porque la pasta dentífrico ya puede limpiar ese olor. Ellos no, tenían caramelos para el aliento y para limpiar tenían estos aparatos. Estos aparatos eran los ancestros de los palillos, los que se usan hoy después de comer algo como carne, ¿no? El aparato para limpiarse los dientes se llamaban dentiscalpium y el aparato que sirve para limpiarse el oído se llamaba auriscalpium. Lo pueden ver de la forma, ¿no? O sea, el que tiene la puntita es dentiscalpium porque tiene que alcanzar entre diente y diente. Y los que tienen esta curvita como si fuera una cuchara, sirve para entrar en el oído y limpiarte de lo que tienes ahí de sucio. La cosa ridícula es que algunas veces el aparato era el mismo, o sea, tenía, como pueden ver aquí, una punta para los dientes, una punta para el oído, y te lo daban al final de una cena o de una comida pública. Entonces, imagínate, estás ahí comiendo en casa del amigo y luego te llega este aparato y así tú empiezas a limpiarte el oído en frente de todos y los dientes. Nos parece asqueroso, pero es porque tenemos el tabú, que la limpieza personal no se debe hacer en frente de todos, pero ellos no lo tenían, este bloque, ¿de acuerdo? Para limpiarse también tenían un dentífrico, una pasta para poder evitar también la suciedad entre los dientes. Normalmente usaban el bicarbonato de sodio, pero en España y en África se utilizaba orina, porque también esa era útil para limpiarse. Pero otra vez tienes el problema de aliento, ¿no? O sea, tu aliento sabe a orina. Ahora empieza la parte pública de Romano, que es cuando tiene que recibir todos sus clientes. En la mañana, cuando el romano se está preparando, claramente el romano rico, los clientes se reúnen afuera de su casa, fuera de la puerta, y se ponen a esperar. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá su turno para poder hablar con el paterfamilias. Ellos quieren verlo normalmente para pedir ayuda, para pedir una alianza política o simplemente para pedir limosna, porque muchos clientes eran gente pobre que vivían gracias a la limosna y al dinero que le daba este personaje rico. Cuando el paterfamilias quería dar ayuda, podía dar monedas, literalmente dinero para poder comprarse algo, o podían dar una canasta de comida, como si fuera una despensa, que se llamaba sportula. ¿Qué recibía en cambio? Porque nadie regala simplemente porque es hermoso ayudar a la humanidad. No, siempre necesitas algo a cambio, ¿no? A cambio, el paterfamilias recibía poder y este poder era convertible en votos, porque los romanos siempre calculan su peso político. Cada romano importante es un romano político.
Y para poder alcanzar algo importante en la ciudad necesitas un montón de votos. ¿Cómo los obtienes? Normalmente comprándolos. Y comprándolos a veces con una simple despensa. Parece que no cambió casi nada respecto al día actual, ¿no? O sea, en las elecciones de México muchas veces hay canastas, regalitos para poder comprar votos. Me sorprendió cuando llegué a México ver este tipo de fenómeno. En Italia claramente hay corrupción, pero la corrupción es grande. O sea, se compra un magistrado, se compra un juez, no se compra el voto. Y aquí sí, todavía se usa con la tradición romana de comprar los ciudadanos con bolsas de despensa, ¿de acuerdo? Cuando ya llegó el momento de poder entrar, está un esclavo que es el portero, que selecciona quién entra y quién no. El portero los reconoce de la cara, entonces se puede ver la persona y dice, tú sí te conozco, tú no te conozco, ¿por qué entras? ¿Quién eres? Porque este es el primer nivel de defensa. A diario puede haber una persona que entra para intentar asesinarte, ¿no? Entonces, este esclavo es muy importante para darle la seguridad. Y una vez que entran, los clientes hacen el ritual de la salutatio. La salutatio es prácticamente el saludo, o sea, ellos entran y tienen que saludar al dueño. Y así empieza el día de una persona rica en Roma, ¿de acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.